Ah, Ya, dale. aquí estamos nuevamente en Gracias por este nuevo lunes. Hoy día tenemos de invitado a Matías Vergara, que nos va a hablar sobre la PNL. Él es máster en PNL y nos va a contar primero cómo pasó un ingeniero comercial a ser máster en PNL. Hola Vivi, Daniel, ¿Qué tal? Bienvenido. un tremendo gusto poder estar acá compartiendo con ustedes. Primero agradecerle la invitación y también agradecer este espacio de los días lunes de poder hacer algo diferente justamente en torno a un día que habitualmente se concibe como un día, el inicio de la semana, y verlo como un día que puede ser enfocado de lo positivo es súper gratificante. Así que les agradezco el espacio y los felicito también por este canal tan provechoso. Gracias por eso. Bueno, esa es justamente la idea de disfrutar todos los días. Así es. No solamente pensar en que el sábado y domingo son los días para disfrutar y el resto de la semana hay que estarlo sufriendo. No, todos los días pueden ser un pequeño viernes, un pequeño sábado, un domingo. Así que bueno, a disposición de lo que... Y cuéntanos cómo entonces llegaste de ingeniero a la PNL. Mira, esto yo lo remontaría a una época anterior incluso. Yo ya en el colegio tenía inquietudes de aprender de comunicación, fundamentalmente porque yo me veía débil en manejo de habilidades comunicativas. Yo además siempre tuve el tema artístico muy desarrollado de chico, por lo tanto, como buen artista era muy disperso, pasaba una mosca y se me iba la cabeza por otro lado, y así fue como dije, yo necesito aprender herramientas o lo estoy buscando, ¿ya? Como una forma de desarrollarme mejor, si al final esto va de la mano con la forma de, más allá de exponer en público, es una forma de relacionarse con el mundo. Entonces, cuando ya entré a estudiar ingeniería comercial, en este caso, uno se somete a exponer en público y ahí uno iba aprendiendo. Y lo que fue clave en mi vida fue un profesor que fue a dar una charla sobre PNL. Y no solamente yo, más que prestar atención al tema específico, me llamó mucho la atención cómo la persona exponía, es decir, cómo se comunicaba, su comunicación no verbal. Me presté mucha atención a eso, la voz, las pausas, los silencios. Dije, oye, que se maneja bien, dije sobre esta persona. Y yo dije, bueno, quiero lograr algo parecido. Y posteriormente, pasaron muchos años, y fui a otra charla donde me enfrenté a la temática de lo que tiene que ver con lo que nos convoca hoy. El giro lingüístico, es, digamos, uno de los... De la manera de decirlo. De las aristas, que en el fondo es transformar un tipo de lenguaje de una dirección más estática, más hacia lo negativo, o más reactivo, hacia algo más proactivo, hacia algo más positivo. Y en esa charla tuve mucho interés también en poder profundizar ya con la intención de estudiar lo que había aprendido en la charla anterior de la PNL. Pasó otro tiempo y ya tuve los medios para poder estudiarla. Y me especialicé en eso. Entonces, y me siento, igual es un orgullo pensarlo, porque algo que era una debilidad, transformarlo en una oportunidad, claro, es fantástico. En una fortaleza. Y ahí, ahí está aplicando un giro lingüístico ya, ¿no? Claro, transformé eso que era una debilidad en una fortaleza. Y justamente, a lo mejor sin pensarlo, yo conscientemente no dije, estoy haciendo un giro lingüístico. No, dije, esto es un nuevo camino, una nueva forma de enfrentar el mundo,
Y lo interesante de lo que les puedo profundizar también es justamente la comunicación entendida como una forma de relacionarse. Más que una... Uno tiende a pensar que está asociado a las conversaciones, a la oratoria, pero esto va más allá de eso. Entonces eso es lo gratificante. ¿Y tú dirías que los chilenos están más bien en qué tipo de lenguaje en general? A ver, yo creo que obviamente es difícil, o más bien sería un poquito sesgado quizás generalizar, pero hay una contingencia o una coyuntura que está generando ciertas tensiones de cambios. Entonces, justo en esos procesos de cambios se tienden a dividir las aguas. Se dividen los muy positivos y los muy negativos. Claro. O sea, uno que dice, chuta, la política, está dejando la escoba y todo, y otro que dice, oye, esta es una oportunidad de cambio. Entonces, justamente es interesante analizar esas dos miradas, porque al mismo tiempo también uno se relaciona, en algunos pasajes todos hemos tenido dificultad, a veces nos relacionamos más con uno o con otro de forma natural, con un lenguaje más reactivo, más negativo, más pasivo, o un lenguaje más proactivo. La idea es tender hacia lo proactivo, es decir, buscar en lo negativo o en lo que aparentemente es algo complejo, difícil, buscarle un sentido, y eso es el giro lingüístico, básicamente. Y en tu manera de ver las cosas, Matías, ¿cómo defines lo reactivo y lo proactivo? ¿Y cómo eso se traspasa al lenguaje, entonces? Sí. A ver, eso lo podemos incluso amplificar. Pensemos en dos caminos, como les dije anteriormente, un camino hacia lo positivo, hacia lo negativo. Ese mismo camino, pensemos yo le voy a agregar un concepto como de arquetipos, para que nos sea más fácil identificar cuál es el perfil de un tipo de lenguaje y el perfil del otro tipo de lenguaje. ¿Ya? Entonces, pensemos en un lenguaje que es el modo queja o el modo víctima. Entonces lo ponemos aquí, lo representamos en un lado, para usemos la escenografía espacial de este lugar. El ay, pobrecito de mí. Ay, pobrecito de mí, chuta, la economía está tan mal, etc. No me resultan las cosas. O que si hace mucho calor, o si hace mucho frío. Exacto, la persona siempre hay una razón. busca una excusa para todo. ¿Ya? Y en este otro escenario, digamos, espacial, el protagonista. Pensemos en el protagonista. Es la persona que hace que las cosas pasen, la persona que siempre es proactiva, propositiva, positiva. Y especialmente un punto y lo quiero vincular también a las temáticas que ustedes profundizan de la felicidad, que es, pensemos también en el protagonista como la persona que centra en el presente las cosas que van sucediendo. Y aquí, y para ir un poquito, quizás vinculándolo al tema, y ahí, por supuesto, cualquier aclaración, de repente uno habla con ciertos términos que no siempre se entienden, entonces cualquier definición la vamos aclarando, pero todo esto apunta a que lo que va sucediendo en el mundo, y nosotros no observamos lo que sucede, sino lo que somos. Para allá vamos en esa dirección, es decir, empezar a centrar en nuestra propia autorresponsabilidad de las cosas que suceden. Entonces, el protagonista... Mucho lo conecto hoy también con el concepto observador en el coaching ontológico, ¿no? De que hay un observador que es el que está viendo o percibiendo la realidad dependiendo de los sentidos, y también se dice que lo que decimos acerca de la realidad habla más del observador que de la realidad. Así es. Lo que nos molesta puede tener que ver con nuestra propia interioridad. Así. Sí, hay una frase que a mí me encantó, que yo la leí del Ho'oponopono, que decía, lo que me molesta de ti lo corrijo en mí. Un poco
Eso pensado en cualquier escenario que aparentemente es externo, ¿cómo lo podemos trasladar hacia nuestro propio ámbito de dominio? Que como lo llaman los psicólogos, el locus de control interno, ¿cierto? Claro. No lo que está pasando afuera. Y justamente cuando uno se centra en lo que está pasando afuera, es decir, lo que es exógeno a uno, ahí entra el lenguaje muchas veces, que es en este perfil que graficamos acá de la víctima, Claro. Y tú le empiezas a analizar lingüísticamente y empiezas a decir, me suceden las cosas, me pasa esto, y como que le quita la responsabilidad a la temática en cuestión, en vez de afrontarla y mirarla con una mirada más comprometida o positiva. O hacerte responsable de lo que te está pasando. Claro, fíjate que hay un principio, a mí me encanta, yo creo que ustedes lo deben conocer, del gran relator, conferencista internacional Stephen Covey, el creador del libro, que es un bestseller, las 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Sí. Stephen Covey habla del principio 90-10. El principio 90-10 dice que el 10% de lo que sucede en el entorno o en la realidad es lo que sucede, es lo que pasa. Y el 90% restante es lo que tú haces con lo que te pasa. Y ahí aparece la proactividad, ¿no? Y ahí aparece la proactividad. Como yo abordo el tema. Exactamente. Te interrumpo cortito para saludar a quienes nos están sintonizando. Carolina Funk, Ana María Cortés, Karim Sabib, ¿sí? Están ahí. Nos dicen que lo están viendo y escuchando. Parece muy atentos. No han hecho comentarios, no han hecho preguntas. ¿Ah? Parece que están... Lenguaje de señas no en hay. el rol de observador. Ya. ¿Ah? Muy bien. ¿Es efectivo que las personas programamos nuestra vida en el lenguaje? Es una de las cosas que nos enseña la programación neurolingüística, ¿no? Así es. ¿Nos puedes aclarar un poquito más sobre eso? ¿Qué es esto de programación neurolingüística para alguien que a lo mejor es lego en la materia? En palabras simples, para que ya podamos entender los ejemplos que nos traes de este lenguaje empoderador o proactivo. Sí, mira, la PNL o programación neurolingüística es una metodología, un modelo que nos ayuda a conocer y comprender cómo nosotros organizamos lo que sucede en la mente para producir resultados, en palabras simples. Ahora, uno se pregunta, ¿qué sucede en la mente? Porque la mente es una cuestión que nosotros no vemos, ¿cierto? Claro. Es algo inmaterial. Bueno, ahí hay pensamientos, emociones y lenguaje, que interactúan en cadena, a veces en relaciones unas de causa y efecto con respecto a otras. Es decir, me acuerdo de algo que sucedió en mi infancia, por ejemplo, y me genera una emoción, esa emoción gatilla algo en el lenguaje. Entonces hay una especie de relación sistémica. Por eso se llama neurolingüística, porque combina lo neurológico, que es donde se adscriben las emociones, pensamientos, lo lingüístico, el lenguaje. ¿Y por qué programación? Programación se refiere a los programas. ¿Qué son los programas? Además de este programa de TV, son las estructuras, son los patrones, los hábitos que generamos, los patrones de comportamiento que nosotros generamos, que son hábitos que... o modelos también. Modelos, que son formas de operar en la realidad, que a veces funcionan y a veces no. Los modelos, y de hecho les puedo hablar del concepto de mapas, ahí también para que, no sé si ustedes han escuchado en el coaching ontológico, específicamente, se habla de, uno de los postulados del coaching ontológico es que el lenguaje crea realidad. Sí. Claro. La mirada de la PNL no es tanto que crea realidad, sino que crea mapas de realidad. Y crea mi realidad. Exacto. El mapa de la realidad, para que usar no usar una palabra cartográfica, digamos, para que lo puedan entender, son realidades filtradas. O sea, son realidades que tienen un proceso interpretativo de la persona. ¿Te fijas? Y a mí me encanta usar este ejemplo. Si yo quiero describir, por ejemplo, un país, lo que es Chile, supongamos que queremos describir lo que es Chile. Una larga y angosta faja de tierra. Angosta faja de tierra. Entonces, supongamos que yo uso mapas para describir Chile.
Entonces puedo usar el mapa, un mapa geográfico, un mapa de climas, hay mapas de todo, ¿cierto? Mapas Mapa económicos, políticos. Aquí se dedica a Entonces, una región. los mapas en cierta forma son formas de explicar lo que es Chile, Claro, pero no son Chile. claro. El mapa no es el territorio, esa es una frase Sí, de un axioma de la PNL, ¿no? Alfred Claro. Korzybski, que tiene que ver con, en el fondo, nosotros operamos en la realidad, pero en base a la interpretación. Esos son los mapas. Ajá. Y el lenguaje generativo, aquí, o lenguaje proactivo, como lo queramos llamar, básicamente yo en la idea general y en la presentación de esta entrevista lo tomamos como lenguaje generativo. Ujú. Pero le podemos poner nombres, o sea, por eso puse los arquetipos de protagonista y víctima, Claro. porque empoderamos Sí. al perfil de... y quizás la pregunta es, bueno, lenguaje generativo, ¿qué genera? Mapas. Esa es mapas de realidad, interpretaciones. Y fíjense que en la medida que nosotros adecuamos o adoptamos mayor cantidad de mapas, tanto propios como de los demás, porque los mapas, esto es igual que una fotografía, supongamos que una fotografía le hacemos un zoom. Ajá. Ya, ok. Pensemos en un perro, una fotografía de un perro. Si uno hace un zoom, va a llegar a un punto o de un dibujo, va a llegar a un momento al ampliar la imagen, van a haber puntitos, ¿cierto? Ujú. Ya, si vemos eso como la realidad, yo puedo describir un mapa como un dibujo con menos puntos. Claro. Pero yo, en la medida que voy conociendo más mapas, adecuándome a los puntos de vista de los demás, el dibujo se va rellenando. Entonces yo puedo hacer 2 puntos y nadie va a interpretar que eso es un perro con 2 puntos. Pero con 10.000 puntos a lo mejor me acerco. Y con 100.000 me acerco más. Entonces, la idea, esto va también en la lógica de la flexibilidad. Es muy importante. De hecho, uno de los 3 principios de la PNL es la orientación al objetivo, la agudeza, digamos, de estar despierto, de estar atento a los signos verbales, no verbales de los demás, la escucha activa, todo eso. Y el tercer punto es la flexibilidad. Cómo nosotros nos vamos moviendo, adoptando y comprendiendo puntos de vista. Uno no necesariamente el punto de vista es algo con lo que tú te vas a adosar. Claro, no necesito estar de acuerdo con un punto de vista para entenderlo. Ese es un punto importante de los mapas, es decir, yo comprendo tu realidad, la acepto y bueno, podemos convivir con distintas formas de mirar el mundo. Son distintos puntos de observación, puntos de percepción, de audición distintos. Así que esa es la magia y la maravilla de la vida, pues, y de interactuar. Y un pequeño punto adicional, la comunicación, cuando uno habla de comunicación como un concepto más amplio, fíjense la palabra, o sea, la etimología de comunicación viene de común, del latín communis, y el hacer común, o sea, es parte de un requisito de la comunicación, es vivir en comunidad y compartir, o sea, la comunicación no funciona en el aislamiento, o digamos, no está exenta de la convivencia. Necesitas a un otro. Necesitas a un otro, porque el otro también es donde tú te ves reflejado en la interpretación. Ahora, aún así, decíamos en el video de convocatoria a esta conversación que existe lo que se llama el diálogo interno, ¿no? Así es. O comunicación intrapersonal. Y las personas nos estamos diciendo cosas permanentemente y varias veces al día. Así aunque es. nadie nos escuche, Así es. nos escucha nuestra conciencia. Sí. ¿Qué te parece que vayamos a algunos de estos ejemplos que trajiste sobre el lenguaje generativo, proactivo, como lo podamos llamar? Así es. Porque por lo que he visto, desde mi observador, acá hay varios ejemplos que tienen que ver no solamente con la comunicación con un otro, sino con lo que cada uno se dice a sí mismo, ¿no? Así es. Cómo interpreta la realidad en este mapa. Entonces, para que podamos enseñarle a los cibernautas, ya no se llaman telespectadores, estamos ocupando los medios, ¿no? Sí. ¿Y cómo nos afecta eso? Claro. Ese lenguaje que nos estamos diciendo. Sí. Mira, antes de ir al ejemplo, una pequeña introducción.
Bueno, Para poder entender el para poder entenderlo. contexto. En el coaching ontológico, por ejemplo, se le llaman las conversaciones privadas y las conversaciones públicas, Ajá. ¿cierto? Claro. La conversación privada es lo que yo me digo, uy, esta persona me cae mal. Y uno después le dice, uy, qué simpático. Y ahí generamos una especie de no sé si Hay una quiebre, disonancia, una ¿no? disonancia. Por ejemplo, y el enfoque de la PNL habla de la estructura profunda y superficial. Ya. La estructura superficial, imaginémonos que la vida o la mente es un iceberg. Entonces la superficie del iceberg, lo que está fuera, arriba del mar, Claro. es lo que nosotros verbalizamos y nuestra conducta, es lo que se observa, Lo que vende nosotros. lo que ven de nosotros. Ahí está la imagen sobre todo. Pero debajo de la superficie está oculto un montón de temas. O sea, ahí están las capacidades, las creencias, los valores, la identidad, y cada vez en niveles más profundos. Sí. ¿Ya? Entonces, bueno, y ahí la idea es tratar de conciliar lo superficial con lo profundo. Lo superficial es lo que decimos y lo profundo es lo que queremos transmitir. Hay que llegar, ojalá, a equiparar y generar cierta congruencia y lógica entre esos dos estados. Entonces, con el ejercicio, si quieres, vamos directamente a los ejemplos. Vamos a los ejemplos. Vamos. Saludamos sí, a Ana Rubio, que se unió hace un rato. También a Danitza Vidal. Y tenemos después un comentario ahí de Karim. ¿Ya? Vamos con los ejemplos para no interrumpirte Sí. ahí tomamos el comentario. Se ubican entonces en la escenografía. Ayúdame tú, Daniel. Sí. Tú eres la víctima. Protagonista. Yo soy la Pobrecito de mí, lenguaje. terrible es mi vida. El lenguaje, y voy a explicar también Ya. lo que podemos rellenar en Voy ese a lenguaje. dramatizar un poquito también. Sí, es una persona negativa, que se orienta a los problemas, reactiva, Todo le sale mal. como se dice, me male sal, o sea, que le sale mal hasta decirlo. No queda otra, po. ¿ya? No queda otra. Le llueve sobre Así mojado. así es la vida. Le llueve sobre mojado, la persona rumea todo el tiempo, que este día, no, mañana, tengo que ir a trabajar mañana. Ya, ese es Oye, me siento mal. se siente mal. Eso no es positivo en general. Claro, pero uno a Ya, veces... pero claro, a veces también lo reconozco, que de repente entramos en emociones, nos quedamos ahí, las convertimos Claro. en estado de ánimo y nos Exacto. vamos para adentro. Así es, pues si Mm, ese es el core de la mente. sí. Y aquí tenemos a la protagonista, que es una persona positiva, proactiva, se orienta hacia las soluciones, Ha tenido suerte en la vida. hace que las cosas pasen. Claro. En este caso, las cosas pasan, ¿no? Que yo tengo mala suerte. Mala suerte, y tú, en este caso, yo busco los mecanismos para tener buena suerte o lo interpreto de una manera distinta. Claro. Ya. Mm. Entonces, teniendo a la víctima y al protagonista, es la víctima, con todos esos atributos. Ok. La primera palabra, podría. Fíjense, por favor, a las personas que están mirando el canal, presten atención a las conjugaciones. Ok. ¿ya? Claro. Podría. Y en este caso, la alternativa, y aquí vamos a, quizás esto no lo expliqué, vamos a aplicar el giro lingüístico. Ok. ¿Ya? ¿Cuál es la palabra? Una palabra más armónica, con lo que, o una palabra con la que podemos decir algo más armónico, pero manteniendo la misma intención. Ok. En el fondo cambiamos la acción, Objetivo. pero el mismo objetivo. Podría versus puedo. Yo Es decir, puedo. Y aquí la conjugación es Claro. condicional, y aquí puedo es en tiempo presente. ¿Se fijan que yo les Claro. expliqué, un poco orientado también al concepto de la felicidad? Centrémonos en el presente, también para buscar los cambios y generar los espacios que que dependen de uno, funcionan en el momento presente. ¿Ya? Ese es el Súper. primer giro que podemos hacer. Por supuesto, si alguien quiere también agregar, de repente se le va ocurriendo, podemos ir nutriendo esto y podemos ir llenando más frases que podemos ir comparando. Esta a mí me gusta mucho porque lo ocupamos muy seguido. La frase intentar. Aquí. Claro, me invitan a un lado. Voy a tratar de ir. Voy a tratar de ir. ¿Cuál sería fíjate que el tratar de ir, yo voy a hacer el siguiente ejemplo en este minuto. Ahí hay una puerta, no se ve obviamente por razones. Pero obvias. está. Pero está la puerta. Sí. Imagínense que hay una puerta. Damos fe que está a la puerta. Ya, voy a hacer el ejercicio, voy a tratar de abrir la puerta.
mentalmente. Estoy tratando. Claro, Estoy tratando. no resulta la telequinesis. Claro, no me resulta. No, no hay caso. Ya. En cambio, ¿cuál es el género lingüístico? La voy a abrir. Claro, Lo haré. claro. Y La acción. la acción. Declaras la acción y la vas a hacer. Cuando yo digo voy a tratar, el tratar ya es inacción. Sí, Porque si yo digo, bueno, voy a hacerlo, lo hago. claro. Y fíjense, también yo lo puedo usar como, en vez de haré, una forma que ocupo mucho, de hecho ocupamos mucho en la PNL, que hacemos nosotros muchas veces definición de objetivos en términos regresivos. ¿Qué es lo que hace uno habitualmente? Yo me trazo un objetivo a futuro y en mi línea de tiempo lo llevo hacia el futuro. Pero nosotros en la PNL lo pensamos al revés. Pensamos como si eso hubiese sido logrado y vemos qué hacemos hacia atrás. Esa es una forma de proyectar regresivamente. Es una nomenclatura de juego de palabras. Ya estoy ahí, ¿no? Estoy ahí. Entonces, en vez de decir lo haré, digo lo hago, como presente. Sí. Esa también es otra palabra que... Otra palabra. Otro juego de palabras. El tengo que o debo. No pensemos en cuestiones que, por ejemplo, si yo tengo que ir al médico y tengo la hora tomada, bueno, tengo que ir al médico. Pero pensémoslo en situaciones que son más bien propias de la voluntad. Y a veces nosotros nos autoexigimos como una obligación para la mente. Por ejemplo, tengo que bajar de peso. O tengo que correr 15 kilómetros cada mañana. ¿Cómo podemos cambiar eso, sustituir? Enfocándonos quizás en la mirada más protagonista, en un quiero, en un elijo. Yo elijo bajar de peso, yo quiero bajar de peso, yo decido. Así le quitamos presión a este tema y generamos la voluntad, que la voluntad propiamente tal lleva hacia la acción. Lo que yo suelo decir cuando abordamos este tema es, por último, es pasar del tengo que al quiero, ¿no? O sea, ya que tengo que, voy a querer hacerlo. Claro. Que cambia la emocionalidad. Exacto. Cuando ya decidimos emprender esa acción y dejamos de tomarla como una obligación. Sí. Quiero hacer una precisión que es importante que ustedes la analicen. Lo había dicho al principio, pero me acordé en este minuto. Hay que tomar estas palabras, no funcionan necesariamente de forma aislada. Yo les sugiero siempre tomar las siguientes precauciones. Cuando uno hace este ejercicio, primero, buscar la forma de representar sensorialmente lo que está sucediendo. ¿Qué quiere decir? Muy simple. Nosotros lo que percibimos en el ambiente se registra a través de canales visuales, auditivos y kinestésicos. Es decir, los 5 sentidos. ¿Ya? Visual, auditivo, vista, audición. Kinestésico es gusto, olfato y sensaciones corporales, tacto en este caso. Entonces, uno dice ya, podría, pero la idea es analizar esto también en el contexto de ¿podría qué? Podría bajar de peso, o puedo bajar de peso. Buscar lo que completa la oración y esa oración, esa frase, vincularla a una sensación visual, auditiva y kinestésica. Que en el fondo, si yo pienso inmediatamente como la representación que hiciste tú adoptaste hiciste una actuación, una corporalidad. Asumiste una corporalidad, Vivi también asumió una corporalidad de la persona protagonista, entonces tú te metes en la emoción y aunque tú no lo vivas conscientemente, estás generando asociaciones en los canales que les dije, visual, auditivo y kinestésico. Entonces, está todo conectado en el ser. Está conectado. Entonces, pensemos en 3 características básicas. Que la comunicación y el lenguaje es interpretativo, contextual y sensorial. Esas son 3 características básicas. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Entonces, vamos. El soy. Soy así. Mira, oye, tu mal carácter, ¿hasta cuándo tu mal carácter? Es que bueno, yo típico hacer este gesto así como, así soy yo, pues me tienen que aguantar. Me aguantan o se van. Entonces, bueno, yo puedo cambiar, hacer el giro lingüístico, decir, bueno, tengo el hábito de hacer esto. Estoy siendo. Y aquí estoy generando, por eso les dije las conjugaciones, en este caso el gerundio de ser. Si se fijan, el siendo, el gerundio es un movimiento. Eso me da la percepción de que yo estoy
generando movimiento, cambiando permanentemente. Y no solamente soy así de manera estática y nunca más dejaré de ser así. Y la posibilidad de cambiar algo, si te estás diciendo yo soy tal cosa, es mucho más difícil. Así es. Yo voy un poquito más allá incluso, mira, porque si digo, tengo el hábito de, ¿Ya? todavía siento que me estoy afincando en ese comportamiento. Si lo relativizo más y digo, he tenido hasta ahora el hábito de, abro más puertas hacia un cambio. Sí. De hecho, podemos pensar en un hábito que no nos gusta Claro. y lo podemos pensar, lo podemos plantear en A ver, que me gusta, a lo mejor lo quiero mantener. Claro, pero lingüísticamente, por eso quiero hacer la precisión lingüística, Sí. lo podemos ir conjugando en pasado. Claro. Por ejemplo, como tú dijiste, Claro. porque es una conducta en la cual yo me quiero alejar. Sí, Entonces, yo solía ser exacto. o O solía hacer. solía hacer. Fíjense que a mí siempre me ha llamado la atención el inglés, por ejemplo, que tiene esa particularidad del verbo to be, Claro. significa ser o estar. Sí. Qué curiosa, Sí. Sí. es fantástico eso, lo encuentro genial. Entonces, es como ser y estar, y hay movimientos. Se nota que hay una cuestión fluida. ¿Seguimos? Seguimos. Vamos con otro ejemplo. Me preocupa. Oh. ¿Qué es lo que te preocupa? Ah, sí, me preocupan muchas cosas. Más encima que uno no puede hacer nada. Me importa. O me ocupo. Me ocupo. Me ocupo. O sea, fíjate que la preocupación, Wayne Dyer. Es que yo estoy tan preocupado que como que me paralizo, fíjate. No puedo hacer nada. Claro, si estoy preocupado, no puedo ocuparme porque estoy gastando la energía en la preocupación. Fíjate que Wayne Dyer decía que la preocupación es una orientación al futuro. Dicho en otras palabras, es un exceso al futuro. Claro. La ocupación es presente. Me importa en el presente. Bueno, me importa tiene que ver también con los valores, con qué grado de asignación de valor a las cosas o a los entornos en los cuales yo me desempeño, pero lo focalizo en el presente, que es lo que queremos graficar con el protagonista. Otro ejemplo, este es muy bueno. La palabra pero. Pero acá. ¿Pero qué tiene? ¿Pero qué tiene usar el pero? Si la vida está llena de peros, de objeciones, de dificultades. Fíjense que el pero, si yo lo analizo gramaticalmente, es una conjunción adversativa. ¿Qué significa? La conjunción es un conector de dos enunciados, de dos oraciones. Entonces, generalmente, porque se llama adversativa, porque el segundo enunciado contraviene o se opone al primero. Entonces, de adversario. De adversario. Entonces, la típica frase que aplica un pero es, oye, mira, estoy saliendo a correr 15 kilómetros, pero me canso mucho. Como que la primera te invita a ¿Está en positivo? En positivo, después, pero me caes. canso. Entonces queda así. ¿Qué podemos sustituir? Por el y. O el qué. Eso se llama la conjunción copulativa. Claro. Donde los dos enunciados... Más erótica. Como tú quieras... Se me sale el positivo, ¿lo viste? Se te sale positivo y además eso es a interpretación claro, del observador. Se lo observado, ya. La conjunción copulativa en el fondo se copulan, se suman ambos enunciados. No se contravienen. Claro, se suman. Claro. No están chocando. Entonces, la percepción que queda para alguien que escucha eso dice, bueno, la persona está sumando características. En cambio, en este, genera oposiciones. Entonces, en algunos momentos conviene usar el pero. Y lo voy a explicar cómo. Si yo digo, si me ayudan con el ejemplo anterior que di, quiero bajar de peso. ¿Cómo lo dije? A ver si me ayudan. Quiero bajar de peso, pero me canso. Claro. Una forma que podemos orientarlo a lo positivo es girando el enunciado. Que el positivo quede al final. El positivo. Por ejemplo, esta táctica yo la ocupo cuando yo dejo el negativo al final, cuando me llaman a ofrecerme ofertas de cosas. Claro, cuando quieres cortar con el otro. Cuando yo quiero interrumpir, me están ofreciendo un servicio de, qué sé yo, de cable 3x1 y mire, me interesa mucho su servicio, pero no estoy disponible en estos momentos. Entonces, el segundo enunciado es hacia lo negativo.
Pero al revés, si queremos generar una conexión posterior, hagamos un pivote, rotamos el enunciado, y al final el significado no cambia. Entonces, me canso, pero estoy corriendo 15 kilómetros al día y estoy bajando de peso. Claro. ¿Te fijas? Claro. Que la sensación, la percepción que queda, como el sabor de boca, es distinto, es diferente. Seguimos. Yo aquí tengo un torpeo de las palabras, para que no se nos vayan. Ya. Nuevamente tenemos hartos comentarios, así que vamos ¿Sí? a hacer más largo el programa que de costumbre. Perfecto. Igual que la semana pasada. Bueno, pero vamos a Ya. acelerar. Tú me dices Sí, si y aceleramos. después vamos a las preguntas de Perfecto. los cibernautas. Fíjese la palabra, muchos usamos a veces la palabra tolerancia o tolerar O aguantar. o aguantar. Y yo, en este caso, en el perfil de la víctima o el lenguaje reactivo, La gente es inaguantable. claro, y en general el tolerante llega un minuto que esto pensemos en un embalse, digamos, el embalse en un momento se quiebra, se rompe, y se vuelve la persona tolerante intolerante, no es capaz de aguantar el fluido que viene hacia uno. Entonces, ¿qué palabra podemos cambiar? Por el respetar, respeto. Fíjense que la tolerancia es una palabra que lingüísticamente denota lucha, aceptación, lucha, entendiendo como que la corriente viene hacia mí. Sí. Pero el respeto, Está ahí la pared aguantando estoy así, aguantando el embate, ¿cierto? El agua, el caudal del río que viene hacia mí, y no lo puedo parar porque viene, digamos, no tengo una manopla gigante para poder parar el agua, ¿cierto? Entonces, el respeto, ¿qué ofrece? Ofrece aceptación. Aquí podemos pensar en el giro lingüístico incluso hasta en términos visuales o como lo quieran representar en cada uno en su casa. Como ir a favor de la corriente. En el respeto, tú aceptas al otro, no lo cuestionas, sigues su camino. Claro. Y ahí tiene que ver mucho... Aceptas que el agua puede ir por el lado, por ejemplo, ¿no? Claro, no estoy luchando contra eso. Entonces, una sugerencia es usar la palabra respeto, respetar o respetarme. ¿Ya? ¿Cuál otra? Me esfuerzo, me sacrifico. Eso va un poco relacionado con la anterior. Me sacrifico, me esfuerzo. Y como se dice en términos más metafóricos, me rompo el lomo. ¿Cierto? O, bueno, hay otras más duras. Más ordinarias. Ya, bueno, como tú... Me saco la... Tu mente no, pensando privada. en el lenguaje chileno, ¿verdad? Es que usamos mucho lenguaje negativo en ese sentido. Uno que se saca para lograr esto. Y claro. Sí, hay mucho ese lenguaje claro. de lo que es el esfuerzo por la vida diaria. Así es. Entonces lo podemos plantear como un compromiso. Me comprometo versus me esfuerzo, me sacrifico, me comprometo, me responsabilizo, me oriento, me enfoco. Ahí voy más hacia lo positivo. Claro. ¿Te fijas? Esa puede tener relación con una anterior. Otro juego de palabras es, esto quizás no lo tomaría como algo negativo necesariamente, pero es una forma de conjugar en la palabra. Por ejemplo, y voy a partir por este lado porque se va a entender mejor. Pensemos en cualquier verbo, cualquiera. Aprender, cantar, son verbos, y si lo conjugamos como gerundio, aprendiendo, cantando, corriendo, son verbos en movimiento. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros tendemos a nominalizar. ¿Qué significa eso? Transformar un verbo en sustantivo. Claro. El concepto. Entonces, si nosotros decimos, estoy aprendiendo, ¿cómo se nominaliza y se transforma en un sustantivo? El aprender se transforma en aprendizaje. El correr se transforma en corrida. El cantar en canto. ¿Se fijan? Sí. Entonces pasamos de la realidad a lo abstracto. Exactamente. En este espacio sucede lo abstracto, y en lo abstracto es más difícil percibir cuál es, primero, hacia dónde voy, o sea, el aprendizaje de qué. No hay una acción concreta. No hay Me una acordé acción. de una frase que escuché en un seminario, Matías, que que habló muy, muy hondo, y desde ese momento, de hecho, empecé a conectarme mucho más con los verbos, ¿ya? La frase era: no estamos en una crisis del amor, sino en una crisis del amar. Y tenía que ver con esto, ¿no? Claro. Con llevar, bueno, como dice uno de los filósofos contemporáneos, Ricardo Arjona,
Jesús es Gran verbo, no filósofo. sustantivo, ¿no? Que nos Claro. podemos medio reír, pero de verdad que hay ahí una idea que me parece Claro. muy conectada con lo que nos estás enseñando hoy día. O no hay enfermedades sino enfermos. Exacto, que son personas, Son personas. Entonces, esta abstracción nos aleja Claro. del objetivo de la realidad. de la realidad. Y los verbos son movimiento. De una u Así otra es. manera te invitas a hacer Así algo es, y a moverte es lo que te lleva a obtener algún resultado. justamente. Estaba aquí leyendo lo estoy dejando para el final porque me encanta. Y fíjense, les voy a compartir una experiencia personal. Yo lo empecé a aplicar conscientemente. Ujú. Lo aplico de forma verbal y escrita. Ya. Y me entretengo mucho aplicándolo escrito. Porque en escrito donde se ve muy, muy manifiesto. Cuando uno dice, a ver, un ejemplo. No, la economía está mal. Mm. Está mal. Miren la palabra que estoy usando. Está mal. Estoy haciendo una afirmación. Esto está mal. ¿Qué transformación hice? Bueno, también mucho apoyado por la lectura y las orientaciones que da también los aprendizajes. Es ponerle un pequeño, digamos, una pequeña palabrita previa, que es el me parece que. Entonces, me parece que la economía está mal. A mi juicio, la economía está mal. Es tu En opinión. mi opinión, la economía está mal. Y esto es muy simple de explicar. ¿Quién puede estar en contra de lo que uno opina? Nadie. Oye, yo estoy en contra de tu opinión. Bueno, pero es que es mi opinión. Mi opinión la puedo ir cambiando, la puedo ir modificando. Si yo digo la economía está mal, la persona me va a enjuiciar, me va a decir, oye, pero ¿qué criterio estás usando tú para definir que la economía está mal? ¿Cuáles son las bases? ¿Cuál es la estadística probablemente que lleva a decir, bueno, la economía está mal? Entonces nosotros, y hagan el ejercicio, si alguien usa Facebook, empiezan a analizar, es impresionante la cantidad, esto sucede todos los días, la cantidad de, no, es que la economía está mal, Sí. no, es que este jugador, este jugador de fútbol es muy malo, El director técnico. el director técnico es pésimo, ¿ya? Entonces, Sin tener ninguna autoridad, como se dice en el coaching, ¿no? sin ninguna autoridad. Sin autoridad. Entonces, ponerle esta pequeña introducción nos ayuda a plantear esto desde un punto de vista del observador que somos nosotros. ¿Ya? Recordar que siempre estamos observando. Yo lo llamo la realidad para mí. Para mí, claro. Hay muchas frases que creo, para mí, que nos pueden ayudar así es. a conectarnos con eso, sí. con la asertividad. Así. ¿No? Y la última, que la quise relacionar, vincular a tu programa. ¿Ya? El gracias por este nuevo lunes. Gracias por este nuevo lunes. Que el gracias por este nuevo lunes está por acá, por este lado. Sí. A mí me parece fantástica esa reflexión. Y lo contrario sería, qué terrible, de nuevo el lunes. Claro. La lunitis, ¿no? La inflamación del lunes como algo terrible. Estar empezando una semana poco feliz porque la persona no está conectada con su propósito de vida. Así es. Entonces él la empieza a sufrir el domingo, ¿no? Así es. Y el domingo no se disfruta. Tú dices, qué terrible porque mañana es lunes. Claro. Yo tenía un profesor que era muy chistoso, muy así de humor y de irse a lo positivo, que decía, a mí el día que más me gusta de la semana es el lunes. Y uno le pregunta ahí por qué. Porque es el día en que queda más tiempo para el otro lunes. Decía. Así como el día que está más alejado. Medio negro. Claro, pero en el fondo él o nosotros, digamos, plantearnos, y me parece fantástico que yo esto claramente no fue al azar, elegido el día lunes, me imagino. Justamente por eso. Es para superar la lunitis, que es una enfermedad que yo he diagnosticado trabajando con personas y organizaciones, y es muy poderosa. Muy poderosa. Pero se imagina todo el peso de lo que viene en la semana, en vez de verlo como una oportunidad de desarrollo. Claro. Eso. Súper. Eso como... Oye, maravillosa conversación. Para mí, ¿no? Para mi gusto, me ha gustado mucho esto. Están quedando comentarios, hay uno de Karim que dice, si lo que pensamos produce realidades, ¿de qué manera lo externo influye en ese deseo? Yo puedo querer algo que otro también lo quiere. ¿Quién se queda con lo deseado? Hoy, demasiado filosófico para mí. No sé si vaya respondiendo. No sé si quieres tú hacerle algún comentario, Karim, en relación con eso.
Y lo que pasa es que yo le digo a Karim que al final todo depende del observador. Es decir, nosotros somos observadores únicos. Tú puedes decir, bueno, compito por algo, pero hay muchas otras formas de ganar o obtener algo, no necesariamente compitiendo. En términos, fíjense, en términos del management, que es un poco el área profesional, la deformación profesional que se dice que uno tiene, habla mucho de la competencia. Claro. Es un término que me encanta, que es una combinación de cooperación con competencia. Pero en la medida que nosotros centramos todo en el observador, podemos buscar distintas formas de hacer las cosas y no estar compitiendo. Y quizás estar y lo externo, compartiendo. Y lo externo, en el fondo, tomarlo como un dato. Es decir, lo externo es algo que sucede, pero ¿qué hago yo con lo que sucede? Eso es como respuesta. Nos pregunta Carolina, ¿hay algún idioma o estructura cultural que fomenta o inhibe más esto? Tú mencionabas el ejemplo del to be en inglés. ¿Se te ocurre algún otro ejemplo que tenga que ver con lo cultural? Tal vez, ¿Del idioma? ¿cierto? Claro. Estructura cultural del idioma que pueda fomentar o inhibir más usar un lenguaje más proactivo versus el reactivo. Sí. Así estoy interpretando el idioma, a ver, si lo podemos plantear de alguna forma, yo soy muy pro de usar anglicismo, por una razón muy simple. El anglicismo, el idioma inglés es un idioma muy simple, muy simplificado desde el punto de vista del entendimiento. Ya. Por ejemplo, menos enredado. Los latinos parece que no... Por ejemplo, yo voy a usar frases que se dicen en el mundo del management, del área que me desenvuelvo. Se usa mucho, por ejemplo, cuando un proyecto vence, se usa el deadline. Claro. Y aquí usamos como tiempo de término. Sí. Entonces, el español tiende a ser un poco más complejo porque necesitamos más estructura. Acá en Chile no se termina nunca, porque se vuelve a prorrogar el plazo. No alcanzó a hacer el trámite, señora, hay una semana más. Además. Entonces, no existen los deadlines. Claro, entonces yo sugiero incorporar anglicismo. Por supuesto, estudien qué tipo de anglicismos para que también no pasemos... Para estar in y no out. Para estar in. Fíjate que esa palabra, el in y el out. O sea, claro, eso marcó toda una historia. Marcó toda una historia, digamos. Entonces, pero te fijas que una palabra es una palabra de 2 letras, 3 letras. Con mucho significado. Mucho significado, que engloba mucho. Entonces, incorpórelo también en su justa medida para que no sea tampoco una clase de inglés. Claro. Pero como consejo, los anglicismos son muy, muy positivos, muy buenos. Súper. Mira, y yo ya de Campos desde Chiloé dice, soy profesora de lenguaje y estoy escuchando con mucha atención. Ideal para mis clases. Gracias. Sí. ¿Ah? Gracias, Carlita. Pues, es lo que podamos aprender mutuamente. Gracias, Yoya. Oye, bueno, hemos tenido el programa más largo de la historia hasta ahora, de gracias por este nuevo lunes, pero creo que no ha valido la pena, sino que ha valido la alegría de compartir contigo, de tener tanta información valiosa. Si nos puedes dejar algún dato contacto tuyo o también comprometerte. No podría, sino que comprometerte a, si aparecen más preguntas, a responderlas. Por supuesto. Y no sé, que puedas dejar algún correo. A disposición. Te puedo dejar algún correo. También si quieren hacer preguntas específicas. Di el correo, después lo vamos a escribir. Lo digo. Mis 2 apellidos, vergara.aimone, AIMONE, @gmail.com. Súper. Okay. Así que cualquier duda, consulta, improperio. Felicitaciones. Incluso te pueden llamar las víctimas, ¿no? Me pueden llamar las víctimas, los protagonistas. Encantado. A disposición. Oye, muchas gracias, Matías. Muchas gracias bien por la invitación. Yo voy a ir anunciando, bueno, los que nos siguen ya lo saben, estamos con muchísimas actividades. Viene el último sábado de agosto, el 31, un workshop de activación de la glándula pineal. Pocos días antes que eso, el miércoles de esa semana, comienza Viviana un círculo. Círculo de mujeres, todas invitadas para que trabajemos juntas. Y están viniendo muchas actividades, estamos creciendo, estamos con nuevos terapeutas, con nuevos talleristas al servicio de tu desarrollo, de que tú
te conectes con tu propósito de vida, que te hagas una persona más autorrealizada, más feliz, y que vayas contribuyendo a las comunidades también, a las comunidades donde te desenvuelves. Y para el próximo lunes vamos a tener a otro invitado muy especial. Estamos en una racha de varones ahora, ¿eh? Habíamos tenido muchas mujeres invitadas, pero ahora estamos invitando a varones, ya volveremos a las féminas, ¿ya? Para quienes las prefieren. Vamos a tener a un terapeuta holístico integral, así se le suele decir hoy día, pero el título de él es licenciado en salud integrativa con mención en acupuntura. Es decir, de carreras que se han ido generando en Chile. Él estudió en la Universidad Pedro de Valdivia, esta carrera de salud integrativa. Se especializó en acupuntura y medicina china, pero lo que más le gusta son las constelaciones familiares. Es un terapeuta, un sanador muy joven, de apenas 26 años, pero que tiene una energía muy amorosa. A mí me encanta haberme encontrado recientemente con millennials que están incursionando en esto de ayudar a las personas también. Vamos a tener el próximo lunes a Joaquín Elena, un muchacho maravilloso desde mi punto de vista como observador, y quiero compartirlo contigo, su gran sabiduría. Nos vemos el próximo lunes en Gracias por este nuevo lunes. Hasta pronto. Chao. Gracias, Nos Matías, de vemos. nuevo. Encantado, a disposición.